Estamos estudiando la norma 1 de la International Finance Corporation del Banco Mundial, IFC, del 31 de julio del 2007. Esa nota orientadora 1 corresponde a la norma de desempeño 1. Por favor, véanse las normas de desempeño 2 al 8 para obtener información adicional. La información bibliográfica de todos los materiales de referencia que aparecen en el texto de esta nota de orientación se pueden encontrar en la sección de referencias que aparecen al final. Introducción. La norma de desempeño 1 destaca la importancia de la gestión del desempeño social y ambiental a lo largo de todo el proyecto. Cualquier actividad económica sujeta a evaluación o gestión. Un sistema de gestión social y ambiental eficaz es un proceso dinámico y permanente iniciado por la administración y que implica la comunicación entre el cliente, sus trabajadores y las comunidades locales directamente afectadas por el proyecto. Las comunidades afectadas. Basándose en los elementos del proceso de gestión empresarial establecido de planificación, ejecución, verificación y acción, el sistema supone la evaluación minuciosa de los posibles riesgos e impactos sociales y ambientales desde las etapas iniciales de desarrollo del proyecto y proporciona orden y coherencia para mitigarlos y manejarlos de manera sostenida. Un buen sistema de manejo en concordancia con el tamaño y la naturaleza del proyecto promueve un desempeño social y ambiental sólido y sostenible y puede llevar a mejorar los resultados financieros, sociales y ambientales del proyecto. Objetivos: determinar y evaluar los impactos sociales y ambientales, tanto adversos como beneficiosos, en el área de influencia del proyecto. Evitar o, en su defecto, minimizar, mitigar o compensar los impactos adversos sobre los trabajadores, comunidades afectadas y el medio ambiente. Garantizar que las comunidades afectadas estén involucradas en forma apropiada en los asuntos que las puedan afectar. Promover un mejor desempeño social y ambiental de las compañías mediante el empleo eficaz de los sistemas de gestión. G1. Un sistema de gestión social y ambiental es parte del sistema global de gestión del cliente para un proyecto. Incluye la infraestructura de organización, responsabilidades políticas, procedimientos y prácticas y en especial y en esencial para una exitosa ejecución de un programa de gestión de un proyecto específico. La norma de desempeño 1 destaca la importancia de gestionar el desempeño social y ambiental de un proyecto que incluye lo laboral, la salud, la prevención y la seguridad durante su ciclo de vida. Un buen sistema de gestión permite un mejoramiento permanente del desempeño social y ambiental del proyecto y puede conducir a mejores resultados económicos, financieros, sociales y ambientales del proyecto. G2. Antes de proceder con la inversión, la CFI revisará el sistema de gestión social y ambiental del cliente para detalles del proceso de la CFI para el examen social y ambiental. Veas el procedimiento de examen social y ambiental. Para mayor información relativa a ejemplos y beneficios resultantes del mejoramiento del desempeño de la sostenibilidad, véase los recursos de sostenibilidad que se enumeran en la sección de referencias más adelante. Alcance de aplicación. Esta norma de desempeño se aplica a proyectos con riesgos e impactos sociales y ambientales que deban ser manejados en las etapas iniciales del proyecto de manera sostenida. Requisitos: sistema de gestión social y ambiental. El cliente debe establecer y mantener un sistema de gestión social y ambiental acorde con la naturaleza y la dimensión del proyecto y en concordancia con el nivel de riesgos e impactos sociales y ambientales. El sistema de gestión incluirá los siguientes elementos: la evaluación ambiental y social,
el programa de manejo, la capacidad de organización, la capacitación, la participación comunitaria, la supervisión y la rendición de informes. Nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión social y ambiental. Los recursos dedicados al mismo dependerán del nivel de impacto y riesgos identificados en la evaluación ambiental y social y del tamaño y naturaleza de la organización del cliente. Un sistema de gestión satisfactorio y que sea acorde con la naturaleza y dimensión del proyecto y proporcional al nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales es un requisito de inversión de la CFI. Si el cliente no tiene un sistema de gestión satisfactorio en el momento en el que la CFI realice la evaluación del proyecto, se debe desarrollar y ejecutar durante un periodo de tiempo razonable que se acuerde con la CFI y que entre en vigencia a tiempo para manejar las actividades del proyecto que financie la CFI. Como mínimo debe existir un sistema de gestión que cumpla los requisitos de esta norma de desempeño a nivel de la organización del cliente, en la cual se utilizarán los fondos de inversión de la CFI a nivel corporativo y a nivel de actividades específicas. En el caso del financiamiento de proyectos de actividades o unidades operativas específicas, ya sean nuevas o existentes, la estructura del sistema debe abordar los problemas ambientales y sociales que surgen del proyecto que se está financiando. En el caso de las inversiones corporativas sin actividades de proyectos específicos, esto a menudo implicará establecer, depender o mantener un marco de gestión a nivel corporativo. Los requisitos del sistema de gestión social y ambiental de la norma de desempeño hace uso de elementos del proceso de gestión empresarial dinámico y ya establecido que consiste en planear, ejecutar, verificar y actuar. En el contexto de marcos internacionales aceptados para los sistemas de gestión ambiental y de la calidad. Para ejemplos, véase la sección de referencias. Este proceso de gestión se puede resumir de la siguiente manera: identificación y examen de los impactos y riesgos sociales y ambientales de las operaciones. Definición de un conjunto de políticas y objetivos para el desempeño social y ambiental. Establecimiento de un programa de gestión con el objetivo de alcanzar estos objetivos. Supervisión del desempeño con respecto a estas políticas y objetivos. Rendición de informes de los resultados de forma apropiada. Examen del sistema y resultados procurando un mejoramiento permanente. El esfuerzo necesario para establecer un sistema de gestión depende de las actuales prácticas de gestión del cliente. Los sistemas de gestión basados en la calidad y la producción que operan dentro de las organizaciones del cliente pueden utilizarse como base para crear los elementos de un sistema conforme a la norma de desempeño 1 en ausencia de un sistema existente de gestión ambiental de salud y seguridad, recursos humanos o social. Cuando un cliente tiene un sistema existente de gestión ambiental, de salud y seguridad, recursos humanos y sociales, sus elementos se pueden modificar y expandir de manera apropiada para cumplir los requisitos de la norma de desempeño 1. Cuando un cliente ha preparado y ejecutado un sistema de gestión ambiental, laboral, de salud y seguridad, recursos humanos o social conforme a una norma que se acepta a nivel internacional, la incorporación explícita de las normas de desempeño aplicables en los elementos de objetivos y políticas
de tales sistemas, además de las leyes y reglamentos relevantes que se aplican a sus actividades y otros objetivos y prioridades corporativas, y la ejecución de un programa de gestión apropiado podría ser suficiente para cumplir los requisitos de la norma de desempeño 1. Los sistemas de gestión formales certificados por las normas internacionales no son exigidos por la norma de desempeño 1, aunque existe la posibilidad de que los sistemas certificados cumplan los requisitos de la CFI. No sustituye la necesidad de la debida diligencia de los elementos del sistema de la CFI requeridos por la norma de desempeño 1. Aunque muchos sistemas de gestión formales no la abordan de forma explícita, la participación de la comunidad es un elemento importante del proceso de gestión de los riesgos e impactos sociales y ambientales, y se incluye específicamente en los parágrafos 19 al 23 de la norma de desempeño 1. La participación de la comunidad por lo general implica la divulgación de información, la consulta con las comunidades afectadas. Véase la orientación que aparece en el parágrafo G15 relativa a la identificación de interesados y el establecimiento del mecanismo de procedimiento de quejas. La participación de la comunidad debería ser una parte integral de la evaluación, y en el caso de proyectos que tienen impactos significativos en las comunidades debería continuar de forma permanente durante el ciclo de vida de un proyecto. La participación de la comunidad es responsabilidad del cliente. La CFI está a cargo de su propia divulgación de información conforme a la política de divulgación de información de la CFI. Evaluación social y ambiental. El cliente llevará a cabo un proceso de evaluación social y ambiental que tomará en consideración de manera integral los posibles riesgos, incluyendo mano de obra, salud, seguridad e impactos sociales y ambientales del proyecto. El proceso de evaluación se realizará con base en la información actual, incluyendo la descripción exacta del proyecto y los datos básicos sociales y ambientales pertinentes. La evaluación considerará todos los riesgos e impactos sociales y ambientales relevantes, incluyendo los temas identificados en las normas de desempeño 2 al 8, y aquellos que se vean afectados por los mencionados riesgos e impactos. También se tendrán en cuenta todas las leyes y reglamentos aplicables de las jurisdicciones donde opera el proyecto relativas a asuntos sociales y ambientales, incluyendo las leyes que hacen cumplir las obligaciones del país anfitrión en virtud del derecho internacional. 5. Los riesgos e impactos se analizarán en el contexto del área de influencia del proyecto. Esta área de influencia comprende, cuando sea pertinente, el o los sitios primarios del proyecto y las instalaciones relacionadas que el cliente, incluyendo a sus contratistas, desarrolle y controle, tales como los corredores para la transmisión de energía, las tuberías, canales, túneles, caminos de reubicación y acceso, área de transición o eliminación, campos de construcción, instalaciones conexas que no estén financiadas como parte del proyecto. El cliente o terceros, incluyendo el gobierno, pueden proveer la financiación de forma separada y cuya viabilidad y existencia dependen de manera exclusiva del proyecto, o cuyos bienes o servicios sean esenciales para la operación satisfactoria del proyecto. Área que posiblemente pueda ser afectada por los impactos acumulativos por el desarrollo planificado adicional del proyecto. Cualquier condición o proyecto existente y otros desarrollos asociados al proyecto que estén identificados de manera realista al momento de la realización de la evaluación social y ambiental. Áreas posiblemente afectadas por impactos en el desarrollo que, aunque no hayan sido planeados, pueden ser
impredecible a causa del proyecto y que pueden ocurrir posteriormente o en una ubicación diferente. El área de influencia no incluye impactos posibles que pudieran ocurrir sin el proyecto o independientemente del proyecto. Los riesgos e impactos también se analizarán en las etapas clave durante el ciclo del proyecto, incluyendo la preconstrucción, construcción, operaciones y desactivación o cierre. En aquellos casos que sea relevante, la evaluación también considerará el papel y la capacidad de terceros, tales como los gobiernos locales y nacionales, contratistas y proveedores, en la medida en que pudieran construir un riesgo para el proyecto, reconociendo que el cliente debe abordar dichos riesgos e impactos en consonancia con el control y la influencia que ejerza el cliente sobre las acciones de terceros. Los impactos asociados con las cadenas de proveedores se considerarán cuando el recurso que utiliza el proyecto sea sensible desde el punto de vista ecológico, o en los casos en que el bajo costo de la mano de obra constituya un factor en la competitividad del artículo que se suministra. La evaluación también considerará los posibles efectos transfronterizos, tales como la contaminación del aire o el uso o contaminación de las vías fluviales internacionales, así como los impactos globales, tales como la emisión de gases con efecto de invernadero. La evaluación consistirá en la objetiva, precisa y adecuada valoración y presentación de los problemas preparadas por personas experimentadas y calificadas. En proyectos con impactos adversos significativos o donde haya problemas técnicamente complejos, a los clientes se les puede requerir que contraten expertos externos para colaborar en el proceso de evaluación. Dependiendo del tipo de proyecto y de la naturaleza y magnitud de sus riesgos e impactos, la evaluación podrá comprender una evaluación exhaustiva de los impactos sociales y ambientales, una evaluación social o ambiental limitada, focalizada, o la simple aplicación de criterios ambientales de ubicación ambiental, las normas de contaminación, los criterios de diseño, las normas de construcción. Cuando el proyecto involucra actividades empresariales existentes, se puede requerir la realización de auditorías sociales y ambientales con el fin de analizar áreas específicas de preocupación. Los tipos de problemas, riesgos e impactos que se evalúen y el alcance de la participación de la comunidad también puede variar de manera considerable dependiendo de la naturaleza del proyecto, su dimensión, ubicación y la etapa de desarrollo. Los proyectos con impactos adversos significativos de índole diversa, irreversible o sin precedentes deberán recibir evaluaciones amplias de los impactos sociales y ambientales. Esta evaluación incluirá un examen de las alternativas viables desde el punto de vista técnico y financiero, en cuanto a las fuentes de dichos impactos y la documentación de los fundamentos lógicos de la selección de un curso de acciones propuestos en circunstancias de excepción. Se puede requerir una evaluación estratégica sectorial o regional. Se pueden realizar evaluaciones de alcance más restringido en proyectos con impactos pocos y limitados, generalmente específicos del sitio, ampliamente reversibles y fácilmente abordables mediante medidas de mitigación. Cuando un proyecto tiene impactos adversos mínimos o no los tiene, o no será necesario someterlo a otra evaluación que aquella que lo identifica como tal. Como parte de la evaluación, el cliente deberá identificar a las personas y grupos que puedan verse afectados diferente y desproporcionalmente por el proyecto en razón de su condición de desventaja o vulnerabilidad, donde los grupos sean identificados como vulnerables o en desventaja. El cliente propondrá y ejecutará medidas diferenciadas de modo que los impactos adversos no recaigan de forma desproporcionada sobre ellos.
y que no estén en desventaja a la hora de distribución de los beneficios y oportunidades del proyecto. La viabilidad técnica se basa en la posibilidad de que las medidas y acciones propuestas se puedan poner en práctica con destrezas, equipos y materiales disponibles comercialmente, tomando en consideración los factores locales prevalecientes tales como el clima, la geografía, la demografía, la infraestructura, la seguridad, la gobernabilidad, la capacidad y la confiabilidad operacional. La viabilidad financiera se basa en consideraciones comerciales que incluyen la magnitud relativa de los incrementos en los costos por adoptar medidas y acciones en comparación con la inversión del proyecto, los costos de operación y mantenimiento, y si los incrementos en los costos podrían hacer que el proyecto no fuera viable para el cliente. Esta condición puede surgir de la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen social o nacional, propiedad, nacimiento u otra condición de la persona en el grupo o un grupo. El cliente también debe tomar en consideración factores como el género, etnia, cultura, enfermedad, discapacidad física o mental, pobreza o desventaja económica y dependencia de recursos naturales únicos. Proceso de evaluación social y ambiental. La evaluación social y ambiental es un proceso que aborda los impactos y riesgos sociales y ambientales, incluyendo mano de obra, salud, prevención y seguridad de un proyecto propuesto. Es un primer paso necesario para manejar y mejorar el desempeño social y ambiental del proyecto, ya que le permite al cliente evaluar todos los impactos y riesgos pertinentes relacionados con el mismo, ya sea que se traten en las normas de desempeño o no, e identificar cualquier medida correctiva o de mitigación que permita al proyecto cumplir los requisitos pertinentes de las normas de desempeño 2 hasta la 8. Cualquier regla y reglamento local pertinente, al igual que cualquier objetivo y prioridad adicional del desempeño social o ambiental identificados por el cliente. Para obtener orientación relativa a asuntos laborales difíciles de abordar, el proceso de evaluación del cliente, véase el parágrafo C, GK4 de la nota de orientación 2. Un ejemplo del proceso de evaluación del impacto sobre la salud y los elementos críticos en una evaluación de salud pueden encontrarse en el anexo C de la nota de orientación 4 y su sección de referencia. En la nota de orientación 4 también se pueden encontrar orientación sobre evaluación de riesgos asociados a problemas de seguridad. G9. Si bien los impactos y riesgos no se identifican específicamente en las normas de desempeño de la 2 a la 8, deben ser evaluados bajo la norma de desempeño 1 como parte del enfoque del proyecto hacia el manejo de riesgos. Por ejemplo, todos los efectos adversos pertinentes en los medios de subsistencia y los ingresos de las comunidades afectadas dentro del área de influencia del proyecto deben ser evaluados. De estos impactos, los que son resultado de adquisición de tierras relacionadas con el proyecto deben ser tratados según la norma de desempeño 5 sobre adquisición de tierras y reubicación involuntaria, mientras que otros impactos adversos en los medios de subsistencia, que son resultados de otras actividades del proyecto, deben ser tratadas según la norma de desempeño 1. Entre los ejemplos de impactos adversos que deben ser tratados según la norma de desempeño 1
Están la pérdida de derechos estatales de acceso a minerales debajo de la superficie por parte de mineros artesanales, la pérdida del acceso a recursos ubicados dentro de la zona de exclusión determinadas por el Estado no adquiridas por el cliente y la disminución demostrada de producción agrícola, ganadera, forestal, de caza y pesquera a raíz de alteración y o contaminación relacionada con el proyecto. Para orientación relacionada con este tema, veas el parágrafo G10 de la nota de orientación 5. Según las circunstancias, puede ser apropiado ejemplificar medidas de mitigación de impactos adversos a los medios de subsistencia evaluados bajo la norma de desempeño 1, después de realizar las medidas de restauración de medios de subsistencia especificadas bajo la norma de desempeño 5 para el desplazamiento económico ocasionado por la adquisición de tierras. Integrar las consideraciones sociales y ambientales al contexto de una evaluación global del proyecto permitirá a los clientes formular los riesgos y beneficios globales del proyecto e informar sobre las decisiones de los clientes. Los elementos claves de la evaluación constan de una definición del proyecto, examen del proyecto y del alcance del proceso de evaluación, identificación de los interesados y recopilación de datos sociales y ambientales básicos cuando corresponda, identificación y análisis de impactos, generación de medidas y acciones de mitigación o manejo. La amplitud, profundidad y tipo de análisis deben ser proporcionales a la naturaleza y dimensión de los posibles impactos del proyecto propuesto, tal como se identificaron durante el proceso de evaluación. La evaluación debe cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos de la evaluación ambiental del país anfitrión, incluyendo la divulgación relevante de información y requisitos de la consulta pública. Los clientes pueden utilizar personal interno y o consultores o expertos externos para que lleven a cabo el trabajo de evaluación, siempre que se cumplan los requisitos pertinentes de las normas de desempeño. El personal interno o externo que realiza la evaluación debe estar en condiciones de hacerlo de manera objetiva, exacta y apropiada, y deben tener la experiencia y actitudes requeridas. Para proyectos con asuntos que pudieran presentar impactos y riesgos adversos significativos, el cliente debe considerar la decisión de contratar expertos externos reconocidos que ayuden a la realización de todo parte de una evaluación. Estos expertos tendrían experiencia reconocida y pertinente en proyectos similares y ser ajenos a las personas responsables del diseño y construcción. Además, deben participar al inicio de la fase de desarrollo del proyecto y, según sea necesario, en las diferentes etapas del diseño, construcción y activación del proyecto. En algunos casos de alto riesgo, la CFI podría requerir un panel de expertos externos para que den asesoría al cliente
CFE y asimismo los expertos externos son necesarios en ciertas circunstancias definidas relativas a asuntos de biodiversidad, pueblos indígenas y herencia cultural. Al inicio de la participación de la CFI con el cliente en un proyecto posible, la CFI examinará la etapa de desarrollo del proyecto y la condición de la documentación y proceso de evaluación social y ambiental del cliente. En muchos casos los clientes habrán realizado cierto nivel de dicha evaluación con el fin de satisfacer los requisitos del país anfitrión o como parte de sus propios procesos de debida diligencia corporativa para asuntos específicos tales como condiciones de trabajo y de empleo y el uso de personal de seguridad. El cliente podría haber realizado una evaluación laboral o evaluación de riesgos separadas, respectivamente. Estos documentos existentes se pueden tomar en consideración como parte de la evaluación del cliente conforme a los requisitos de la norma de desempeño 1, siempre que las suposiciones y o datos básicos claves no hayan cambiado considerablemente en el momento del examen de la CFI. Con base en este examen, la CFI identificará y llegará a un acuerdo con el cliente sobre cualquier trabajo de evaluación adicional que pudiera ser necesario para cumplir la norma de desempeño 1, al igual que las partes responsables de dicha evaluación y el cronograma para su conclusión. Definición del proyecto. La definición del proyecto deberá incluir la descripción concisa del proyecto propuesto y los contextos que serán evaluados. La descripción del proyecto, por lo general, abordará las nuevas instalaciones o actividades económicas que serán financiadas por la CFI. Se espera que estas instalaciones cumplan los requisitos pertinentes de las normas de desempeño 1 hasta el 8 principios, según lo acuerde la CFI durante un periodo razonable de tiempo. Si una actividad económica propuesta que será financiada por la CFI se relaciona con instalaciones existentes, por ejemplo, reestructuración de proyectos, expansiones, modernizaciones, privatizaciones de dichas instalaciones, la CFI colaborará con el cliente con el propósito de desarrollar un programa de manejo, incluyendo el plan de acción que sea viable desde el punto de vista técnico y financiero y eficaz en función de los costos para que estas instalaciones cumplan las normas de desempeño pertinentes dentro de un tiempo razonable. Para obtener orientación adicional de descripciones del proyecto, consultar el anexo A. Examen preliminar. La evaluación inicial del proyecto con respecto a las leyes y reglamentos locales aplicables y las normas de desempeño indicará si el proyecto puede constituir riesgos sociales y ambientales que deben realizarse a través de pasos adicionales de la evaluación. Debería además identificar el alcance y complejidad de los riesgos e impactos posibles en el área de influencia del proyecto, que es el área total probablemente afectada por impactos de la obra, en la obra y fuera de la obra, surgidos de actividades del proyecto. Si el examen preliminar señala impactos adversos posibles, se deberá determinar el alcance de la evaluación y habrá que realizar un análisis de identificación adicional de impactos con base en datos básicos relevantes en caso de que estén disponibles y tomando en consideración a los interesados que se hayan identificado, con el propósito de determinar la naturaleza y el alcance de los impactos, las comunidades afectadas y posibles medidas de mitigación. Si el proceso de examen preliminar llega a una conclusión de que un proyecto tendrá impactos adversos posibles mínimos o no tendrá ningún impacto, el cliente debe documentar este proceso de examen y sus conclusiones. No se requerirá una evaluación adicional o establecimiento de sistema de gestión. Identificación de interesados y recopilación de información.
La identificación de interesados incluye en un sentido amplio la determinación de los diferentes grupos o personas que podrían tener un interés en el proyecto o que podrían afectar o verse afectados por el proyecto. El proceso de identificación de interesados incluye diferentes pasos tales como la identificación de personas, grupos o comunidades locales que podrían verse afectados por el proyecto de manera positiva o negativa, y directa o indirectamente, y haciendo esfuerzos especiales para identificar a aquellos directamente afectados, incluyendo los que están en desventaja o que son vulnerables. Identificación de interesados más amplios que podrían influir en el resultado del proyecto debido a sus conocimientos sobre las comunidades afectadas o su influencia política sobre ellas. Identificación de representantes interesados legítimos, incluyendo funcionarios electos, líderes comunales no electos, líderes de instituciones comunitarias informales o tradicionales y ancianos dentro de la comunidad afectada. Y 5 mapas de las zonas de impacto al colocar a los grupos y comunidades afectadas dentro de un área geográfica para ayudar de esta manera al cliente a definir o mejorar el área de influencia del proyecto. La fase de recopilación de información básica es un paso importante y a menudo necesario en el proceso de evaluación con el fin de contribuir a la determinación de los riesgos e impactos posibles de un proyecto. La recopilación de información básica debe describir las condiciones existentes relevantes, tales como físicas, biológicas, médicas y socioeconómicas. El análisis de impactos específicos para el sitio y el proyecto deben basarse en información primaria verificable y actual. Las referencias de información secundaria sobre el área de influencia del proyecto son aceptables, pero todavía podrían ser necesarios recopilar información primaria de estudios de campo a fin de establecer puntos de referencia apropiados para los riesgos e impactos posibles del proyecto propuesto. Puede estar disponible información pertinente a través de diversos estudios gubernamentales, de ONGs y académicos. No obstante, los clientes deben evaluar con detenimiento las fuentes de información y vacíos potenciales de información. La información básica, exacta y actualizada es esencial. La inmigración puede provocar impactos significativos en las comunidades receptoras. Se han establecido sistemas de vigilancia demográfica que pueden registrar con exactitud el influjo a nivel comunitario en muchos, ¿qué decía acá? Ay, marido, me fui muy lejos. En muchos contextos y existen metodologías establecidas que pueden ser consultadas fácilmente para obtener ejemplos de la sección de referencias. Bueno, se han establecido, la información básica exacta y actualizada es esencial, ya que las situaciones rápidamente cambiantes, tales como la emigración de personas antes del inicio de un proyecto o de desarrollo, o la falta de datos sobre personas y grupos vulnerables o en desventaja dentro de una comunidad afectada, pueden afectar seriamente la eficacia de las medidas de mitigación social. Se deberían identificar con claridad las limitaciones de datos, tales como el alcance y calidad de los datos disponibles, suposiciones y brechas de datos claves e incertidumbre relativa a las predicciones. Impactos y riesgos. Los impactos y riesgos posibles deben documentarse para todas las etapas clave del ciclo del proyecto, incluyendo diseño y planificación, construcción, operaciones y desactivación o cierre en contextos a corto plazo, largo plazo y acumulativos, teniendo en mente la naturaleza dinámica y cambiante de estos impactos y riesgos.
El tamaño del área de influencia de un proyecto y los impactos y riesgos sociales y ambientales posibles dentro del área pueden variar considerablemente. Algunos de estos impactos y riesgos, en particular los que se describen en las normas de desempeño, podrían atribuirse a terceros dentro del área de influencia. Cuanto mayor sea el área de influencia, habrá más posibilidad de que las medidas o el cumplimiento de tercero pudieran constituir riesgos para los proyectos. Cuando corresponda, la evaluación incluye estos riesgos de terceros, en particular riesgos sobre los cuales el cliente podrá tener un cierto grado de control o influencia. Además de los impactos y riesgos posibles adversos, la evaluación debe analizar los impactos beneficiosos o positivos posibles de un proyecto y proponer medidas para mejorarlos. Estas medidas deben ejecutarse a través del sistema de gestión social y ambiental del cliente. Si lo solicitan los clientes, la CFI puede ayudarlos a aumentar los impactos positivos del proyecto a través de diferentes programas y asistencia técnica y financiera. Impactos globales. A pesar de que los impactos del proyecto individuales sobre el cambio climático, las sustancias que agotan el ozono, la pérdida de biodiversidad o problemas ambientales similares pueden ser significativos cuando se combinan con los impactos producidos por la actividad del hombre, pueden adquirir una importancia a nivel nacional, regional o global. Cuando un proyecto tiene posibilidad de impactos a gran dimensión que pueden aumentar los impactos ambientales globales adversos, la evaluación debe considerar dichos impactos para requisitos específicos y orientación relacionada con gases con efecto invernadero y sustancias que agotan el ozono. Véase la norma de desempeño 3 y su nota de orientación, y para las consideraciones de la biodiversidad, véase la norma de desempeño 6 y la nota de su orientación. Impactos transfronterizos. Estos son impactos que se extienden a múltiples países más allá del país anfitrión del proyecto, pero no tienen un impacto global. Los ejemplos incluyen la contaminación del aire, que se extiende a múltiples países, y el uso de la contaminación de vías fluviales internacionales, y la transmisión transfronteriza de enfermedades epidémicas. Si la evaluación determina que el proyecto implica actividades que pueden causar efectos adversos por contaminación del aire o extracción de agua o contaminación de vías fluviales internacionales, los países afectados y el país anfitrión han realizado algún acuerdo o arreglo o han establecido algún marco institucional sobre la alteración potencial del aire, la vía fluvial, el agua subterránea u otros recursos, o existen diferencias sin resolver entre los países afectados anfitriones en cuanto al recurso potencialmente afectado y la probabilidad de una resolución no es inminente, se le puede requerir al cliente que realice un aviso del proyecto propuesto al país o a los países afectados, cuando el cliente lo solicite. La CFI ayudará al cliente a notificar a las autoridades competentes de los países afectados. El papel de la CFI a este respecto se bosqueja a grandes rasgos en la política de la CFI sobre sostenibilidad social y ambiental, política de sostenibilidad. Para el procedimiento de la CFI para notificar a autoridades competentes, veas el procedimiento de examen social y ambiental. Los ejemplos de sistemas regionales de evaluación y notificación de impactos transfronterizos pueden encontrarse en la sección de referencias. Impactos acumulativos. La combinación de múltiples impactos de proyectos existentes y el proyecto presupuesto, el proyecto propuesto y los proyectos futuros previstos podrían tener como resultado impactos beneficiosos o adversos significativos que no se esperarían si el proyecto se desarrollara en forma independiente. La evaluación debe evaluar estos impactos acumulativos según la fuente, el grado y la severidad de los impactos acumulativos previstos. Como consecuencia, las fronteras geográficas y o temporales de la evaluación de impactos acumulativos dependerá de los impactos acumulativos potenciales que sean atribuibles al proyecto y aquellos que afecten al proyecto como resultado de actividades relativamente previsibles
por parte de terceros e influenciará la definición final del área de influencia del proyecto. Entre los ejemplos de impactos acumulativos se encuentran las condiciones ambientales en una separación de aire. Véase el parágrafo 9 de la norma de desempeño, las condiciones en una vertiente o impactos sociales secundarios o inducidos como una inmigración o un aumento sustancial en la actividad de transporte en el área de influencia de un proyecto. La CFI define como vía fluvial internacional a cualquier río, canal o lago o masa de agua similar que constituya un límite o cualquier río o masa de agua superficial que fluya a través de dos o más estados, ya sea miembros de la CFI o no, cualquier fuente u otra masa de agua superficial que sea componente de cualquier vía fluvial descrita en el punto anterior y cualquier bahía, golfo, estrecho o canal que limite con dos o más estados o si está dentro de un estado esté reconocido como un canal necesario de comunicación entre el mar abierto y otros estados y cualquier río que fluya hacia dichas aguas. La transmisión transfronteriza de enfermedades epidémicas es conocida y se ha observado en muchos contextos. Muchas enfermedades infecciosas como el cólera, la gripe o la meningitis pueden traspasar fácilmente fronteras nacionales, en especial cuando un proyecto atrae un gran flujo de posibles postulantes durante la etapa de construcción. Asimismo, un proyecto puede trasladar a una gran cantidad de trabajadores del extranjero para realizar trabajo especializado de construcción a corto plazo. En algunas situaciones, el espectro de enfermedades de los trabajadores importados pueden diferir considerablemente con respecto al del país anfitrión, por ejemplo la tuberculosis resistente a múltiples drogas, VIVATS contra formas falciparum de malaria. En algunos casos puede ser apropiado considerar el potencial de transmisión de enfermedades epidémicas a nivel global o regional, por ejemplo, gripe aviar y SARS, en caso de proyectos transfronterizos a gran escala. El estudio de fondo del cliente debe identificar cualquier proyecto o condición existente pertinente. En términos de proyectos futuros anticipados, se le deberá dar prioridad a la evaluación de impactos acumulativos a raíz del proyecto propuesto, como desarrollo adicional planeado del proyecto y otros desarrollos futuros relacionados con el proyecto que estén definidos de manera realista al momento de la evaluación. Por ejemplo, un desarrollo futuro anticipado para el cual se han emitido licencias o permisos debe ser incluido aun si todavía no se ha implementado. La CFI trabajará con el cliente para identificar información y estudios existentes y, si es necesario, considerará mecanismos disponibles de asistencia técnica y financiera caso por caso. En situaciones en las que es probable que se produzcan impactos acumulativos por las actividades en la región del proyecto, puede ser adecuado realizar una evaluación regional o sectorial. Quizás no sea viable que el cliente realice tal estudio, por ejemplo, en situaciones en que se estima que los impactos de las operaciones propias del cliente serán un porcentaje relativamente pequeño del total acumulado. Para obtener más orientación sobre estas evaluaciones, ver parágrafos C31 y G32 más adelante. Si bien el cliente es responsable de reunir información sobre impactos acumulativos bajo el parágrafo 5 de la norma de desempeño 1 y el parágrafo 6 de la norma de desempeño, también indica que se espera que el cliente trate riesgos e impactos de acuerdo con el control y la influencia del cliente sobre acciones de terceros. Bueno, derechos humanos. Varios acuerdos y convenios internacionales han establecido derechos humanos básicos. Véase una lista de instrumentos internacionales en la sección de referencias en la nota de orientación 2. Para otra orientación útil que apoya los derechos humanos, véase las secciones de referencia de las notas de orientación 3, 4, 5 y 7. Y a pesar de que los estados son responsables de proteger estos derechos humanos,
Cada vez hay más expectativas de que las compañías del sector privado lleven a cabo sus actividades de manera que defiendan estos derechos y no interfieran con las obligaciones de los estados en virtud de estos instrumentos. Además, las actividades empresariales que no sean coherentes con estos derechos humanos básicos pueden constituir riesgos para estas actividades y como resultado el proceso de evaluación es una herramienta útil para analizar estos riesgos y tomar en consideración las medidas de desempeño. Para tomar en consideración las medidas de manejo. Para descripciones de algunos de estos riesgos, véanse en las normas de desempeño 2, 3, 4, 5 y 7. La CFI emitió recientemente un borrador de la Guía para la Evaluación y Gestión de Impactos sobre Derechos Humanos. Por sus siglas, fue desarrollado conjuntamente por la CFI, el Foro Internacional de Líderes Empresariales. El borrador de la Guía para la Evaluación de Impactos en Derechos Humanos fue emitido para permitir que diversas empresas pongan a prueba de manera voluntaria esta evaluación si es probable que los derechos humanos sean un riesgo significativo y específico del proyecto. Las empresas pueden considerar realizarla junto con la evaluación social y ambiental. Grupos vulnerables o en desventaja. Podrían existir grupos y personas dentro de un área de influencia del proyecto que sean particularmente vulnerables o que estén en desventaja y que pudieran experimentar impactos adversos del proyecto propuesto de manera más severa que otros, tal como se describe en la nota de pie 2 de la norma de desempeño 1. Los proyectos de gran escala con una gran área de influencia y múltiples comunidades afectadas tienen mayor probabilidad de exponer a estos grupos y personas a impactos adversos que los proyectos en menor escala con problemas en sitios específicos. Cuando se espera que el proyecto tenga impacto en una o más comunidades afectadas, el proceso de evaluación debe emplear métodos sociológicos y de salud aceptados con el fin de identificar y localizar grupos o personas vulnerables dentro de la población de la comunidad afectada. Al recopilar datos en forma desglosada, mediante el uso de esta información desagregada, el cliente debe evaluar los impactos ambientales, incluyendo impactos diferenciados sobre estos grupos y personas, y proponer medidas específicas en caso de ser necesario, en forma separada, en consulta con ellos, a fin de garantizar que los riesgos e impactos posibles se eviten, mitiguen o compensen en forma apropiada. Los grupos o personas vulnerables o en desventaja deben beneficiarse de las oportunidades que ofrece el proyecto en forma equitativa con respecto al resto de la comunidad afectada. Esto podría requerir que haya disponibles niveles y procesos diferenciados para distribuir beneficios, tales como garantizar que la compensación de una vivienda durante un restablecimiento se brinde equitativamente a la mujer y hombre de la vivienda, brindar capacitación a grupos o personas que podrían carecer de destrezas necesarias para encontrar empleo en el proyecto, garantizar acceso a tratamientos médicos para afecciones médicas surgidas a raíz del proyecto. La supervisión del proyecto debe dar seguimiento a estos grupos o personas en forma separada. Las consideraciones y medidas específicas para los pueblos indígenas se describen en la norma de desempeño 7 y su nota de orientación. Los clientes deben ejercer discreción cuando recopilen información o datos personales y deben dar un trato confidencial a dicha información y datos, excepto cuando se requiere por ley su divulgación. Cuando la norma de desempeño 1 requerirá la divulgación de planes con base en información o datos personales recopilados, tales como plan de acción para reasentamiento, el cliente debe garantizar que ninguna información o datos personales se puedan asociar con personas particulares. Discapacidad. Existen disposiciones y otras orientaciones que corresponden específicamente a personas con discapacidades, quienes son muy vulnerables a sufrir un impacto desproporcionado a raíz de proyectos.
Si bien no existe un marco jurídico adecuado, el cliente debe identificar alternativas apropiadas para evitar, minimizar, mitigar o compensar impactos adversos y riesgos potenciales para las personas con discapacidad. Las alternativas deben enfocarse en crear acceso a los recursos y servicios para la comunidad, por ejemplo, accesibilidad a la educación, la asistencia médica, la capacitación, el empleo, el turismo y los bienes de consumo y acceso físico al transporte, las escuelas, los hospitales, las clínicas, los lugares de trabajo, los hoteles, los restaurantes, las tiendas y otras áreas comerciales. Véase la sección de referencia de A Designing Manual for Barrier Free Involvement y de Use at Board. Los clientes también deberían considerar la incorporación de los principios de diseño universal definidos como el diseño de productos, ambientes, programas y servicios que pueden ser utilizados por todas las personas en el mayor grado posible sin la necesidad de adaptación o diseño especializado al diseño, la construcción y la operación del proyecto, que incluye los planes de emergencia y evacuación, ya sea una nueva construcción o una reestructuración, ampliación o modernización de las instalaciones para maximizar el uso de todos los usuarios potenciales, entre ellos las personas con discapacidad. El diseño universal no deberá excluir dispositivos de asistencia para determinados grupos de personas con discapacidades cuando sea necesario. Artículo 2 de la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidades. Género. El proyecto podría tener diferentes impactos sobre hombres y mujeres debido a sus distintos papeles socioeconómicos y a sus diferentes grados de control y acceso a los activos, recursos productivos y oportunidades de empleo. Podrían existir normas prácticas sociales o barreras legales que impidan la participación plena de las personas de un género, por lo general mujeres, pero posiblemente hombres, en las consultas, toma de decisiones o distribución de los beneficios del proyecto. Esas prácticas y normas legales y sociales podrían llevar a la discriminación o desigualdad de géneros. Los impactos diferenciados según el género deben evaluarse y la evaluación debe proponer medidas diseñadas para garantizar que un género no esté en desventaja con respecto a otro en el contexto del proyecto. Esto podría incluir oportunidades para aumentar la participación plena e influencia en la toma de decisiones a través de mecanismos separados para consultas y quejas, y desarrollar medidas que brinden tanto a hombres como a mujeres un acceso equitativo a los beneficios del proyecto, tales como títulos legales sobre la tierra, compensación y empleo. Los indicadores de desempeño de salud y género están muy asociados entre sí. Las encuestas demográficas de salud han demostrado en repetidas ocasiones la profunda conexión entre el género, generalmente mujeres, y diversos indicadores claves de salud. Las intervenciones propuestas deben tener sensibilidad y conciencia del rol único desempeño por las mujeres en la salud. El uso de educadores de pares y las organizaciones de mujeres a nivel comunitario debe ser considerado. En muchos contextos de países en vías de desarrollo existen marcadas diferencias en los niveles de alfabetización y obtención de educación en mujeres. En general, los niveles de alfabetización y obtención de educación en las mujeres son inferiores a los de los hombres. Aun si la mujer es la cabeza del hogar, el nivel de educación y alfabetización en el hogar también está fuertemente ligado a muchos indicadores críticos de desempeño en salud. Por lo tanto, intervenciones de mitigación propuestas o iniciativas de asistencia deben tener en cuenta esta brecha educativa en el proceso de planificación. Impactos de terceros, incluyendo consideraciones de la cadena de proveedores. El cliente podría tener poca o ninguna influencia sobre terceros, tales como una agencia gubernamental a cargo del control de la inmigración al área del proyecto o una operación de explotación forestal ilegal que saque provecho de los caminos de acceso del proyecto a través de los bosques. No obstante, la descripción del proyecto en el informe de evaluación debe abarcar instalaciones y actividades de terceros que sean esenciales
para la operación exitosa del proyecto y el proceso de la evaluación. Para un proyecto con una gran área de influencia, debe identificar los papeles de terceros y los impactos y riesgos posibles de sus acciones o incumplimiento. Los clientes deben colaborar con terceros y tomar medidas dentro del alcance de su influencia o control sobre ellos. La CFI colaborará con el cliente caso por caso a fin de desarrollar estrategias apropiadas de mitigación por parte del cliente cuando sea factible por parte de terceros. Entre estos terceros se encuentran operadores de instalaciones asociadas, véase el punto 2 del párrafo 5 de la norma de desempeño 1, que podrían tener una relación particularmente estrecha con el proyecto. A raíz de esta relación, el cliente normalmente tendrá cierta influencia comercial sobre los operadores de instalaciones relacionadas. Cuando lo permita esta influencia, el cliente debe garantizar compromisos y tareas de estos operadores a fin de administrar sus instalaciones de acuerdo con las normas de desempeño pertinentes. Además, el cliente debe identificar sus acciones específicas si las hay que apoyen o complementen las medidas de instalaciones relacionadas. Al igual que con los impactos y riesgos de terceros anteriormente descritos, las relaciones de los proyectos con las cadenas de proveedores constituyen un desafío particular en ciertos sectores. La evaluación debe identificar los papeles, impactos y riesgos de proveedores clave en relación con asuntos laborales y recursos sensibles desde el punto de vista ecológico, tal como se describe en el parágrafo 6 de la norma de desempeño 1. Por lo general, cuando el cliente tiene influencia comercial sobre sus proveedores, la CFI esperará que el cliente colabore con sus proveedores a fin de proponer medidas y mitigación proporcionales a los riesgos identificados caso por caso, mientras que al mismo tiempo reconozca que evaluar y abordar las implicaciones de la cadena de proveedores más allá de los proveedores de primero o segundo grado no sería conveniente o significativo para el cliente o el proveedor. Para información adicional sobre los asuntos laborales de los proveedores clave del cliente, en particular los relacionados con mano de obra infantil y trabajo forzoso, véase el parágrafo 18 de la norma de desempeño 2 y la guía adjunta. Para asuntos de biodiversidad en la cadena de proveedores, véase la norma de desempeño 6 y su nota de orientación. Evaluaciones regionales, sectoriales y estratégicas. Medidas de mitigación. Bueno, ya casi vamos a terminar esta sección. Evaluaciones regionales, sectoriales y estratégicas. En circunstancias excepcionales podría requerirse una evaluación ambiental y social regional, sectorial o estratégica. Además de la evaluación de impactos sociales y ambientales, la evaluación regional se lleva a cabo cuando se espera que un proyecto o una serie de proyectos tengan un impacto regional significativo o influyan en el desarrollo regional, por ejemplo, un área urbana, una cuenca hidrográfica o una zona costera, y que sea también apropiada cuando la región de influencia se extiende por dos o más países o donde hay probabilidad de que ocurran impactos más allá del país anfitrión. La evaluación sectorial es útil donde se proponen varios proyectos en el mismo sector relacionado, por ejemplo, energía, transportes o agricultura, en el mismo país, ya sea que lo haga el cliente solo o el cliente y otros. La evaluación estratégica examina los impactos y riesgos relacionados con una estrategia política, plan o programa particular que a menudo involucra al sector público y privado. La evaluación regional, sectorial o estratégica puede ser necesaria para evaluar y comparar el impacto de opciones de desarrollo alternativas, evaluar los aspectos legales e institucionales relevantes para el impacto y riesgos y recomendar amplias medidas para la futura gestión social y ambiental. Se debe prestar atención especial a los impactos acumulativos posibles de múltiples actividades. Estas evaluaciones están por lo general a cargo del sector público, aunque se podría requerir en algunos proyectos complejos y de alto riesgo.
alto riesgo del sector privado. Cuando se indica la necesidad de dichas evaluaciones, la CFI colaborará con el cliente con el propósito de identificar los datos existentes y los estudios realizados por otras instituciones tales como el Banco Mundial, otras instituciones financieras multilaterales o agencias nacionales. En ausencia de dichos datos o estudios, la CFI ayudará al cliente a identificar los términos de referencia apropiados para dichas evaluaciones y tomarán en consideración los mecanismos de asistencia técnica y financiera. Medidas de mitigación. Si el análisis de impactos confirma impactos y riesgos posibles del proyecto, los clientes deben desarrollar medidas y acciones para evitar, minimizar, compensar o contrarrestar los posibles impactos sociales y ambientales adversos o en el caso de impactos positivos o beneficiosos para mejorarlos. Como principio general, la evaluación debe concentrarse en las medidas que en primer lugar evitan que ocurran los impactos sociales y ambientales, a diferencia de la reducción al mínimo, la mitigación o la compensación. Al mismo tiempo, sin embargo, la CFI reconoce que esto puede constituir desafíos para los proyectos y que deben obtener medidas de las opciones que sean técnicas y financieramente factibles, tal como se define en la nota de pie de la norma de desempeño 1, y eficaces en función de los costos, tal como se define en la nota del pie 2 de la norma de desempeño 3. Cuando se consideran aspectos positivos y negativos entre la evasión y mitigación, compensación, estos también deben documentarse. La evaluación debe considerar los costos y beneficios sociales, ambientales, financieros y económicos e identificar claramente cuáles partes interesadas los acumulará. Los costos y beneficios podrían expresarse en términos cualitativos y cuantitativos, y se debe explicar claramente el análisis del saldo entre los costos y beneficios. Cuando estos impactos están dentro de la capacidad de control o influencia del cliente, el cliente debe capturar las medidas correctivas o de mitigación en un programa de gestión o un plan de acción y ejecutarlas a través del sistema de gestión. Bueno, aquí terminamos esta primera parte de la guía de evaluación y gestión de riesgos y sistema de gestión social y ambiental, nota de orientación 1 del IFC. Muchas gracias, recuerden compartir el video, comentar, darle me gusta, guardar. Muchas gracias.